Bendiciones. Bueno, voy a dar cuenta de que aprendí en estas tres teologías: amartiología, cristología y soteriología. A diferencia de lo que yo creía, hay muchas teorías sobre la fuente del pecado. Friedrich Tennes adopta el enfoque de la naturaleza animal. La ansiedad por la dificultad fue el punto de vista de Reinhold Niebuhr. Paul Terris mantiene un punto de vista de separación existencial. El problema económico, por ejemplo, es la teoría mantenida por los teólogos de la liberación. El individualismo y la competitividad es la idea que sostienen en Harrison Eliot y los que defienden la filosofía de John Dewey, pero ninguna de estas teorías representa adecuadamente la perspectiva evangélica o bíblica. Desde la cosmovisión evangélica, el problema está en que los seres humanos son pecadores por naturaleza y viven en un mundo en el que fuerzas poderosas les inducen a pecar. La cura para el pecado procederá de una alteración sobrenatural de nuestra naturaleza humana y también de la ayuda divina para contrarrestar el poder de la tentación. Es la conversión individual y la regeneración la que cambiará a la persona y la conducirá a una relación con Dios que le hará posible llevar una vida cristiana plena. Importante señalar primero que el pecado no lo causa Dios. Por ejemplo, voy a citar Santiago 1:13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Tampoco se puede fomentar la idea de que el pecado inevitablemente sea resultado de la estructura misma de la realidad. Más bien, la responsabilidad del pecado se atribuye, en este caso, a los seres humanos. Dice el texto: cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:14-15. En cuanto a la cristología, que aprendí que en la historia de la iglesia uno de los debates más acalorados en cristología ha sido de cómo entender la persona y la obra de Jesucristo. Algunos teólogos han determinado que Cristo no pudo ser a la vez humano y Dios, y tratan de investigar históricamente la vida de Jesús utilizando estas formas de pensar. Frente al cuestionamiento de la deidad y humanidad de Cristo, surgen entonces dos posturas. Una de ellas, por ejemplo, es la cristología desde arriba y la otra es la cristología desde abajo. En mi opinión o en mi percepción, el modelo alternativo no es la cristología desde abajo, que ignora el querigma, conduce a enigmas al intentar entender el misterio de Jesús, como lo denominaban a menudo los teólogos del siglo XIX. Nuestro modelo tampoco es una infundada cristología desde arriba, construida sin referencia a la vida terrenal de Jesús de Nazaret. Más bien se apoya y se justifica en los factores históricos demostrables de quién y qué era y qué en este caso reclamaba ser Jesús. Entonces el modelo implica no seguir solo la fe ni la razón histórica, sino ambas entrelazadas, dependientes de manera simultánea. Una familiaridad progresiva con el Cristo querigmático nos permitirá entender e integrar más de los datos de la investigación histórica. De la misma manera,
También vamos a poder entender un mayor entendimiento del Jesús de la historia. Y esto nos persuadirá más completamente de lo que la interpretación de los apóstoles del Cristo de la fe, que es verdadera. Voy a citar aquí algunos ejemplos. En el caso de los fariseos que vieron a Jesús realizar milagros, curaciones mediante el poder del Espíritu Santo. Entendemos que pues ellos eran acérrimos contradictores del Señor Jesucristo, sin embargo, pueden dar fe de esos milagros. Otro ejemplo, cuando en respuesta a la pregunta de Jesús, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús comentó, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Otro ejemplo, procedente del otro lado de la dialéctica, es el caso de Juan el Bautista. En prisión empezó a preguntar por Cristo y envió a 2 de sus discípulos a preguntar al Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? La respuesta de Jesús fue señalar las obras que había estado obrando. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Jesús histórico era la confirmación del Cristo de la fe. En este modelo los dos factores se unen, ni el Jesús histórico solo ni el Cristo de la fe solo, sino el Cristo carismático como la llave que abre el Jesús histórico y los hechos de la vida de Jesús como apoyo para el mensaje de que es el Hijo de Dios. La fe en Cristo nos conduce a un entendimiento del Jesús de la historia. Interesante ese aprendizaje. Teología de la salvación, soteriología. Aquí puede aprender que a lo largo de los años se han desarrollado diferentes interpretaciones de la salvación. Una de ellas, por ejemplo, la teología de la liberación, donde se resalta un nuevo orden económico y social. Otro es la teología existencial, enfatiza el cambio en la visión que el individuo tiene sobre la vida. Otra clase de teología de la salvación es la teología secular, que cree que la salvación llega cuando los individuos se alejan de la religión para resolver sus problemas. Otra clase de teología, el catolicismo romano actual, que ha desarrollado un punto de vista más amplio sobre la salvación que el tradicional. Finalmente, la postura evangélica, que mantiene que se produce un cambio total en el individuo y que luego pasa por la satisfacción hasta llegar a la glorificación. ¿Qué es la salvación? Bueno, la salvación es la aplicación de la obra de Cristo a la vida de los hombres. Según esto, la doctrina de la salvación tiene un interés y relevancia particular, ya que tiene que ver con las necesidades más cruciales de la persona. Este tema incluye pues varios puntos. Uno de ellos es el antecedente de la salvación, donde aquí pude aprender sobre el tema de la predestinación. Y aquí lo que pude aprender fue que se originó con la controversia entre Agustín y Pelagio. Otro punto fue el principio de la salvación, donde consta de 3 pasos: el llamamiento efectivo, la conversión y la regeneración. Otro punto, el principio de la salvación, la unión con Cristo, la justificación y la adopción. Otro punto que pude ahí aprender, la continuación de la salvación. Dios continúa el proceso transformador a través de la santificación. La finalización de la salvación, donde se hace a través de la perseverancia y la glorificación. Otro punto, los medios y extensión de la salvación. Aquí hay 3 puntos de vista teológico: el de la liberación, el sacramental y el evangélico.
como segundo punto de esta presentación, ¿qué aporte hacen estas tres teologías a mi proceso de formación? Bueno, en primer lugar, el aporte que hace es formación teológica, aunque tenía una leve idea de estos temas, a través de este estudio he podido ampliar mi conocimiento sobre ellos. Me di cuenta de que definitivamente era muy poco lo que sabía y pude ampliar ese conocimiento. Un segundo punto es la cultura crítica. Creo que por lo menos puedo opinar y defender una postura teológica frente a estas teologías y bueno, todo lo que se ha dicho de ellas. Y como tercer aporte, el poder conocer las diferentes posturas y sus argumentos frente a estos temas. Pues como has visto, han sido temas bastante polémicos a lo largo de su desarrollo y pues por lo menos hasta aquí yo ya los puedo identificar y yo ya puedo sentar una postura frente a estos temas. Muchísimas gracias.